Bueno, bienvenidos. Vamos a iniciar para los que son más puntuales, respetar su tiempo. Bueno, primero, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en la serie de webcast de la Fundación Wadhwani y el programa Advantage, en el cual te traemos consultoría en vivo con grupos de expertos que tocan los temas y puntos urgentes de la crisis COVID y cómo nosotros podemos abordarlos de una forma práctica. El día de hoy vamos a estar hablando de la alineación de propósitos, valores y misión de la empresa y cómo esta alineación va a hacer que logremos sinergia en la organización y apuntemos al crecimiento y el logro de los objetivos. Para lo cual tenemos aquí a Armando Mercado. Bienvenido, Armando. Armando es maestro en administración, egresado del TEC de Monterrey. Cuenta con más de 25 años de experiencia en consultoría y puestos directivos en empresas locales e internacionales. Actualmente se dedica a la consultoría, consultoría organizacional. Ha obtenido premios como mejor consultor por la Universidad Igual Tecnológica de Monterrey. Es fundador de Metatonia Consultoría. Por más de 10 años ha sido fundador y igual trabaja en la misma. Su especialidad es en planeación estratégica, institucionalización de empresa y administración del cambio, entre otros. Ahí lo dejamos porque si seguimos hablando de la especialidad y las cualidades de Armando, no terminamos. Bienvenido, Armando, adelante. Te permito compartir pantalla. Gracias. Muy amable, Roberto, por la introducción, por todos los halagos ahí que pusiste. Tú no tuve que ponerlo pequeño, porque si no duramos el webcast completo hablando. Muy luego, calificado, Armando. Lo que pasa es que ya los años, eso va acumulando, ese es el punto. Como te decía en la mañana, pero pues sí coincido contigo, de la parte de experiencia no necesitas necesariamente años. Sobre todo que en las organizaciones que ya tenemos en la actualidad, que son de tecnología, pues obvio que la gente más joven tiene más acercamiento hacia la misma y lo puede manejar de una mejor forma. Pero bueno, pues lo que nos toca a los que tuvimos la generación de, como en mi caso, que nos graduamos en la época del 1982, que para variar en nuestro país una época de crisis, pues era mucho de el sistema de producción era no pare, sigue, así como la canción, y pues era pecado parar en un proceso productivo. Así es que así nos enseñaron, pero ya eso pues, ha pasado a la historia y se ha modificado en mucho la manera en cómo se hacen los negocios. Entonces, totalmente. Pues entramos en materia, si se van pues conectando más personas, pues ojalá y que podamos tener al final, como tú me indicaste, algunos minutos para preguntas y respuestas. En el caso de tener las respuestas, no siempre puede tener uno todas las respuestas, porque pues por mucho que sea uno experto, siempre hay condiciones que están fuera del conocimiento de todo ser humano. Entonces, la empresa que me tocó a mí constituir en el 2008 es Metanoia, consultoría y capacitación. Metanoia, de hecho, es una palabra de origen griego, luego los romanos, la iglesia lo toma, y pues es una introspección, eso es un cambio que se da para las personas para poder hacer que llegue una forma interna de validación de lo nuevo hacia ti y que de esa manera, con la reflexión interna que tengas, poder entonces emprender formas diferentes de acercarte a hacer las cosas. Es parte de lo que nosotros hacemos. Muy bien, pues entrando en materia, tratando de abarcar el tiempo que nos dan, como el tema de alinear propósito, misión, visión y los elementos organizacionales tienen que estar dentro del contexto de una planeación estratégica, me gustaría iniciar mi charla pues, con una anécdota que se ve en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, en donde ahí recuerdan, es una reseña muy breve de parte del cuento, en donde pregunta ahí el gato, bueno, primero Alicia, ¿no? ¿Me podrías indicar, por favor, hacia dónde tengo que ir desde aquí? Pregunta Alicia. Eso depende de a dónde quieras llegar, le contesta el gato. A mí no me importa demasiado dónde, empezó a explicar luego Alicia. En este caso, da igual hacia dónde vayas, interrumpió el gato.
siempre que llegue a alguna parte, terminó Alicia a modo de explicación. O siempre llegarás a alguna parte, dijo el gato, si caminas lo bastante. Es decir, para poder nosotros alinear nuestra organización necesitamos tener claridad de rumbo para dónde queremos llevar a la organización. Por eso este pequeño cuento nos ilustra de tener claridad de rumbo hacia dónde queremos ir ahorita en un entorno como el que estamos viviendo, un entorno volátil, difícil, incierto, en donde no sabemos qué va a pasar mañana. Pues es complicado tener a veces claridad de rumbo. Sin embargo, es deseable que todo líder en las organizaciones pues tengamos esa posibilidad de estar visionando. Claro que es la cualidad primaria de un líder, saber visionar o tener la capacidad de visionar. Y nuestros colaboradores están esperando que sí lo hagamos. ¿Por qué se hace la planeación estratégica? ¿Por qué hay que estar revisando los planes del negocio? Pues 3 características importantes o resaltables son porque los recursos siempre son limitados. No tenemos en las organizaciones como condiciones de rama de recursos, llámese gente, llámese dinero, llámese tiempo. Y entonces, como estos recursos son limitados, pues hay que tratar de optimizarlos haciendo precisamente uso o buen juicio de visionar, de pensar hacia adelante, de hacer un espacio fuerte hacia lo importante en aras de lo urgente. También otra condición es que no estamos solos en el mercado. La condición en las empresas es una condicionante muy interesante que a mí me gusta y tengo unos 3, 4 años, donde ahora más trabajamos es hacia aquí mismo en el estado de Chihuahua, pero nos ha tocado investigar, digámoslo así, y hacemos una pregunta a los empresarios con los que nos ha tocado estar en contacto y fácilmente son más de 100. Yo les pregunto, ¿ustedes venden o les compran? Y la respuesta, que en casi el 90-95% de las veces me responden, y esa es una pregunta que yo les haría a ustedes, los que están ahorita escuchándome. ¿A ustedes les compran o ustedes venden? El gran grupo de empresas aquí me dicen, a nosotros nos compran. ¿Cómo nos damos cuenta que a ellos les han comprado? Pues porque no han hecho un esfuerzo de utilizar las herramientas como la mercadotecnia, la promoción, la difusión, las redes sociales hoy por hoy, para estar preparados para vender en un mundo que está cambiando, que ya cambiaba desde antes. Ahora con esta situación, pues vuelve a cambiar de una manera abrupta y es con más condicionante, más razón, que hay que estar preparados precisamente para estar buscando, ¿no? Es como lo que está pasando tal vez en algunos restaurantes que tuviesen como misión crear un espacio, un ambiente agradable, disculpen por un globo, que son compañeros de mis hijos, en un ambiente agradable, un ambiente de espacios de vivencias, con música, con aromas, bueno, toda esa parte de la misión se trunca cuando viene en condición como el coronavirus. Y los que están prosperando son los que tienen misiones como brindar una alimentación sana hacia sus clientes, por ejemplo, y en donde sus espacios físicos se han extendido. O sea, el que tiene esta segunda conceptualización de empresa puede abrirse a toda la ciudad. Ya está entregando productos y pedidos por toda la ciudad. En cambio, el primero todavía está esperando que llegue la autoridad para que puedan decidirse si se abre o no se abre, la condición cambie. Y han estado más de un mes, mes y medio sin poder abrir. Entonces ahí hay que estar reflexionando sobre, oye, ¿cuál es nuestro modelo de negocio? ¿Cuál es nuestro propósito de existencia? Porque es posible que en esta condición tengamos que hacer un replanteamiento de la condición que estamos viviendo. Y bueno, la última de las condiciones de por qué hacer planeación, pues porque los mercados y el entorno se están modificando, están cambiando. Qué bueno que fuera estático, pero pues esa condición no es posible. Y el cambio, cuando se da de una manera más acelerada, pues obliga selectivamente a que tengamos que estar haciendo ajustes y ajustes. De hecho, un modelo de planeación racionalista, pensando en algo que tengo que lograr y a rajatabla tengo que hacerlo, puede ser modificado y puede ser echado a perder por condiciones en donde ahora yo tengo que estar haciendo ajustes periódicos, puntuales, concretos y rápidos para poder responder a esa dinámica de cambio que se está presentando actualmente.
La organización entonces tiene una condición compleja. Es una organización que, así como está en este mapa sistémico, envuelta en condicionantes que el propio Michael Porter lo define como el ambiente competitivo de una organización, en donde podemos observar a los proveedores y los respectivos insumos que proveen estos proveedores, de los cuales hay que tenerlos claros, porque con ellos podemos hacer alianzas estratégicas importantes. Tenemos clientes que son los clientes actuales y los potenciales también, pensando en futuro. Siempre una organización tiene que estar, y la planeación nos invita a pensar hacia futuro. Competidores actuales y potenciales, hay que conocer con quién competimos, qué están haciendo los competidores actualmente, qué acciones están emprendiendo para poder nosotros responder también. Tenemos sustitutos, productos y servicios que podrían en un momento dado modificar precisamente la condición que estamos viviendo ahorita. Por aparte, para reforzar todavía ese grado de complejidad o de entropía que podemos recibir, está la parte de las regulaciones, las leyes, la parte de política, los cambios ecológicos, los cambios de tipo sociocultural, sociodemográfico, que están ahí, que están cambiando la condición de empresa. Está la parte ecológica, la parte legal, cuando ya se deja de ser político, vienen cambios legales y que hay que respetar cuestiones legales, y la parte de cambios en la industria. Todos estos elementos están ahí afuera y están incidiendo precisamente en la dinámica organizacional. Por ello, la premisa que está descrita ahí en la parte de abajo, el éxito de una empresa depende de su habilidad para interaccionar con su medio ambiente. Es decir, si yo me puedo modificar, hagan de cuenta como un ser vivo, un microorganismo o un organismo que se está modificando en función del entorno, es más fácil subsistir. Es por ello que estamos viviendo la pandemia, justamente, porque es un organismo que no es tan sencillo poderlo vencer, y nos lo ha demostrado ya. Tenemos también elementos interesantes en la planeación que debemos de considerar para tratar de integrar todos los elementos con los que estemos trabajando y darle forma a la estructura de nuestra organización. Esta planeación nos permite integrar de manera sistémica a los elementos y con ello darle forma a la manera de trabajar a la organización. Tenemos que entender que nuestra organización es un sistema que depende de muchos elementos y que si yo entiendo el concepto de sistema, sabré que si muevo o si decido una parte, yo voy a afectar el resto del sistema. Y esta condición es muy importante por la definición de sistema, la cual es conjunto de elementos interrelacionados que persiguen un fin común. Y si esa interrelación, llámense departamentos o procesos, no se dan de manera armónica y coordinada, pues el resultado no va a ser el que esperamos. Entonces, la planeación nos invita a pensar a mediano y largo plazo. Y tenemos que considerar todos los sistemas que envuelven a una organización. Los subsistemas administrativos, los técnicos, o sea, el proceso de conocimiento técnico que envuelve a la empresa, los subsistemas metas y valores, que estos también dan forma a la parte axiológica, la parte de valores, el subsistema psicosocial y el subsistema estructura, cómo nos vamos a organizar. No podemos tener organizaciones basadas en procesos típicos funcionales cuando lo que está pasando es más orgánico, es más de proceso, hay que modificarlo. Considerando estos elementos, vemos que la planeación puede ayudarnos a definir rumbo, que es lo que vamos a tratar de entender el enlace que está entre el propósito, la misión y visión, junto con valores, objetivos, y llegar pues hasta los proyectos que necesitamos para poder instrumentar las estrategias. Ayuda a relacionar las decisiones unas con las otras, tomando en cuenta los puntos de vista de las personas. Da a los miembros de la organización, pues cada quien aprovechar sus talentos, sus competencias y sumarse a la empresa. Permite al negocio pues estar en consonancia con la competencia. ¿Por qué? Pues porque este entorno está cambiando, entonces necesito yo poner a mi gente a estar usando pues el cerebro, que es la ventaja competitiva más poderosa que puede tener una organización, su gente pensando. Se minimizan presiones de todo tipo, ya que una adecuada planeación nos puede ayudar a prevenir condiciones de futuro.
Obvio que en esta condición que estamos viviendo ahorita, pues nadie iba a decir dentro de sus análisis de FODAS del año pasado, pues oye, va a haber una pandemia, ¿verdad? Como para considerar una situación de que se nos pueda venir una condición en contra del tiempo. Se clarifican situaciones internas y se crea un programa de acción y control seguimiento. ¿Qué es lo que nos va a dar entonces el proceso de planeación? Pues nos va a ayudar a organizar, a estructurar la organización y a trabajar de una manera que permita poner las piezas clave en donde se deben de colocar. Eso es lo que vamos a hacer. La organización es la función administrativa que tiene que ver con disponer y estructurar el trabajo para lograr los objetivos. La descripción de los puestos y perfiles nos van a dar qué va a hacer cada quien y cuáles son las competencias que yo necesito encontrar para que hagan las cosas que requiero que se den. Y luego, una representación visual de la estructura organizacional. Nosotros al trabajar con esto podemos estar haciendo procesos de esta manera. Entonces pueden ver en esta lámina, en este slide, poder ver cómo estructurar los procesos a partir de la cadena de valor que se describe para las organizaciones y los indicadores que habrán de medir si el proceso está funcionando o no. Esta descripción sistémica del proceso está a partir de una entrada, una transformación que se da en la parte de aquí del centro y una salida en función de los elementos de proceso que forman parte de la cadena, del propósito de este proceso. Y los procesos se enlazan. Oye, ¿y pueden participar 2 o 3 departamentos en un proceso? Claro, es muy normal que cuando se hace un proceso deban de intervenir 2, 3, 4 o más procesos para que el proceso funcione. Es donde entonces empieza la interacción de los elementos del sistema, a darnos cuenta que si trabajamos por departamentos, pues cada quien va a tratar de obtener el resultado máximo de su departamento, pero descuidando el resultado final del sistema. La manera en que nos debemos organizar también cambia, porque ya ven ustedes, no una pirámide tradicional, no es una pirámide en donde al de arriba hay que servir, sino que esta responde más a una pirámide invertida, en donde tendiendo a tener 3 niveles, podemos observar que tengo la dirección, la gerencia, el nivel medio, y luego tengo la gente operativa. Entonces, ese mismo esquema, pero lo hacemos de una manera orgánica y hacemos que se visualice en el primer círculo el equipo directivo de la empresa, en el siguiente nivel los equipos tácticos y en la parte final, en la parte de afuera, los equipos operativos. Y es muy fácil y visualmente observar que cada quien responde a un equipo de trabajo, que está alineado a responder a un proceso. Entonces, esa es una manera en donde estamos respondiendo precisamente a estructurar a la organización a partir de nuestra idea que tenemos de futuro para la misma. La planeación nosotros la manejamos siguiendo una normativa, podríamos llamarlo en 3 grandes etapas. Partiendo del modelo de negocio y del propósito organizacional, describimos la misión, la visión, valores, objetivos globales, políticas que se dan en la parte normativa. Se describe luego, junto con una visualización del entorno de la organización, el análisis Pestelli, que ya lo mencionamos, cambios políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos, legales e industriales. Y todo ello estamos trabajándolo en la parte de cómo se da en la parte de la planeación estratégica, que ustedes ven aquí en la parte derecha. Y finalizando entonces con la parte de las iniciativas estratégicas y proyectos que se deberán de desarrollar para obtener los resultados esperados. Esa es la mecánica que se sigue para tratar de alinear los elementos en un ejercicio participativo en donde intervengan todos en la organización para definir el rumbo. Si vamos a alinear entonces el propósito, la misión y la visión, que son elementos directores de lo que una organización hace, y acuérdense que, parafraseando lo que W. Edward Deming decía, el 85% de los problemas en la organización se debe al equipo directivo. Cuando él corrige esa situación, llega a decir que hasta el 96% de los problemas en la organización se deben mucho a la parte del equipo directivo, porque el equipo directivo define la misión, define la visión, define el propósito, define los procesos, define a quién contratar, define a quién despedir, define las políticas, determina todo lo que en la organización es. Las demás personas se contratan, se suman
para que incorporen sus talentos, y si nosotros como directores damos la oportunidad que la gente participe, entonces podemos tener talento participando para el beneficio de la empresa. Si nosotros queremos ser el que haga y decida todo, es muy complicado que la gente pueda participar. Entonces, propósito es la razón de existir de una organización, el por qué hacen las cosas. A partir de ahí, pues empiezan a clarificarse algunos elementos. Hay diferentes corrientes, diferentes autores que podrían partir del hecho de, bueno, es que el propósito aglutina ya la misión. Otro nos va a decir, mira, es que el propósito está ya incluido en lo que la misión es. Pues la parte de cacofonía que existe alrededor de los términos es complicado, porque luego ya no sabemos cuál es primero. De hecho, en los 70 la visión era vista como el gran sueño a alcanzar. En los últimos años, los ejercicios que nosotros hemos visto es que la visión tiene acotamientos en tiempo de periodos más cortos. ¿Y por qué? Porque estamos forzando a las organizaciones a que alcancen lo que han dicho en esos años de visión. Y ha habido casos en donde la visión se alcanza y hay que volver a estructurar una nueva visión para seguir haciendo que la organización vaya avanzando. Siempre dentro del marco de la misión, que es lo que haces para alcanzar tu propósito, y el propósito está definido, dijimos ya, como la razón de existir de una organización, el por qué haces las cosas. Entonces, con esos distingos de términos, podemos ver el propósito, es la razón permanente de existir, es el por qué haces las cosas, la columna vertebral que nos determina del cual dependemos para tomar decisiones, ya sea en la vida diaria o cuando el tema es crucial. Es decir, nosotros como personas también tenemos un propósito y definimos nuestro propósito. Ahí puse algunos ejemplos de empresas icónicas en cuanto a cómo sus propósitos marcan derroteros de la industria misma en todos los años en los que ha trabajado. Estos propósitos se cambian única y exclusivamente cuando hay un cambio total de paradigma, un cambio que nos lleve a modificar la manera en que la organización ha visualizado su forma de existencia. No se cambia muy frecuentemente. La misión, por otra parte, es lo que hace y busca lograr hacer la organización. Es un referente teórico que guía su quehacer y su no quehacer. Es decir, la misión me puede ayudar para discriminar, no es que yo no hago esto o yo hago esto. Yo puedo ayudarme de la misión para desprender lo que no me interesa, lo que no va en nuestra línea de propósito o lo que sí lo representa. Elementos propios de una misión, pues ¿cuál es la razón de ser de la organización? Son preguntas que se pueden hacer en el equipo para generar las ideas referentes a cómo vamos a construir la misión. ¿Quiénes somos? ¿Qué debemos hacer? ¿Para qué lo hacemos? Las respuestas no tienen que ser descritas así tal cual, sino que las ideas que se generen de ahí, esas son preguntas detonadoras, sirven para usarlas en la construcción de una misión que sea atractiva, que sea retadora, que nos identifique y que nos haga una personalización. Es decir, a eso nos dedicamos nosotros y vamos a identificarnos a través de esa misión. Por otra parte, la visión, nosotros insistimos mucho que la visión tenga un año de consecución, un año de duración, digámoslo así, ¿no? Es un estado futuro deseable, factible, y es a través de esta que se van marcando las pautas, los caminos que vas a seguir. Proporciona, por lo mismo, una dirección, nos da certidumbre, da un sentido de crecimiento futuro y una motivación hacia el mejoramiento, el compromiso compartido y trabajo en equipo. La visión, por ejemplo, ahorita que estamos teniendo por la cuestión de la pandemia, nos están llevando a modificar las visiones que teníamos hace 3 para volcarnos hacia la consecución de fines en 3 años. Posiblemente ahorita los tengamos que modificar a 1 año porque vamos a desprender algunas acciones que no se tengan o vamos a tener que modificar la visión. Hace un momento estaba trabajando con una organización que estábamos viendo esto, están teniendo problemas de trabajo y que lo que están haciendo pues replantear el rumbo a partir de su modelo de negocio. Hay que buscar alternativas a partir de escenarios que otras alternativas de trabajo puedan tener con las competencias que como empresa y sus trabajadores tienen, y entonces no quedarnos esperando a que las cosas nos lleguen, sino a ir por ellas. Entonces, es un reto que tiene la organización y que muchas organizaciones están teniendo, porque no podemos esperar que las condiciones de apertura vayan a ser iguales que las que estaban antes de esto. Aquí hay unos elementos que pueden ser útiles también de preguntas detonadoras para definir lo que es una visión.
Nosotros, como características importantes y para distinguir entre una misión y una visión, la misión con M la marcamos son verbos en infinitivo por ser aspiracional, y la visión, siendo también aspiracional, la marcamos como algo que ya sucedió. Vamos, si yo lanzo una visión para el año 2022, pues entonces yo ya me veo en el 2022 y empiezo a describir o a narrar cómo quiero ser visto por mis clientes en el año 2022. Cómo quiero que sean mis procesos en el año 2022, cómo quiero que sea el aprendizaje, la certificación, las competencias de mi personal en esos años y cómo espero que sea la salud financiera de mi empresa. Entonces, ya con esos elementos, si ustedes lo han visto ahí, describimos los 4 elementos de un Balance Scorecard. Desde la visión, podemos medir si ya estamos alcanzando cada uno de esos elementos. Es decir, lo podemos hacer tangible y no verlo como un sueño aspiracional nada más. De ahí, de esto, desprendemos luego, en forma de cadena o en forma de cascada, los objetivos globales. Y esos objetivos globales o estratégicos se definen de manera sustantiva porque nos van a llevar a su consecución en 2 o en 3 años. La extensión que tenga la visión son los que van a marcar el rumbo de dónde nos vamos a estar moviendo en esos mismos 4 grandes elementos. Cómo va a ser la perspectiva financiera, cómo van a ser la cuestión con los clientes, nuestros procesos internos y también el aprendizaje y desarrollo, las competencias de nuestro personal, la tecnología que vamos a requerir. Por ejemplo, hoy con todo esto que está pasando, pues muchas organizaciones tienen que estar migrando a cuestiones tecnológicas. Yo creo que esto de la pandemia nos está acercando 10 años, más o menos 10, 12 años, a lo que llevaban otros países adelantados en cuestiones tecnológicas. Tenemos que irnos hacia allá porque el mundo se está requiriendo hacerlo de esa forma. También tenemos, así de los objetivos globales, desprender luego los valores que son, comentábamos hace un ratito, los elementos axiológicos, los que dan pauta de conducta, son normas para que cuando ya tenemos varios colaboradores, entonces podamos usar estos elementos como guías rectoras del comportamiento esperado de todos nuestros colaboradores y sea más fácil el cómo llevarnos entre nosotros, entre el personal dentro de la organización. Son principios, son elementos que son requeribles para lograr la misión, visión y objetivos de la organización. Es decir, no son valores que a mí me gustaría tener, sino son los que necesito, los que deseo tener para poder hacer que esa misión se logre. Si no, va a ser muy difícil que esa misión se pueda alcanzar, esa visión. Entonces, estos valores se representan a través de las ideas que el grupo participa en forma participativa las describe, y lo que se describen también aquí son los comportamientos que van a dar valor, van a dar forma a cada uno de estos valores. Si de nada sirve un valor si no se practica. También algo que es importante considerar en la parte normativa, ya lo decíamos, son las políticas. Estas políticas también nos sirven para la conducción y cumplimiento de elementos normativos dentro de la organización y facilitan la interacción humana. Normalmente una organización pequeña o que inicia no empieza con políticas y nosotros tampoco les hacemos que las marquen así. Pero ya una organización que tiene una cierta trayectoria le pedimos que cumpla con tener estas porque le facilita la interacción humana. Hay un ejercicio también importante que se realiza con práctica usual. Hay algunas veces que no es necesario porque pues se trae muy a la mano, muy al fresco, pero en algunas de las ocasiones sí es necesario hacer una reflexión interna en donde comparativamente con la competencia tú tienes que decir si tienes fortalezas, tienes debilidades, siempre ambas, los 2 aspectos internos con respecto a la competencia. Y por otra parte está la cuestión del ambiente externo, en donde ahí entra muy claramente el análisis Pestelli, al que ya mencioné, en donde los aspectos políticos, económicos, sociodemográficos o socioculturales, tecnológicos, ecológicos, legales y de la industria pueden estar incidiendo en forma de oportunidades o amenazas. Recuérdense que una oportunidad pues siempre trae aparejada una amenaza y una amenaza también trae aparejada una oportunidad. Por ahí el doctor Isaac Adices precisamente lo menciona como el término oporto-amenaza. ¿Por qué? Pues porque está mezclado. Hay que estar atentos a ambas.
También hablamos de la estrategia, el que da formalidad o le da estructura a la manera en que vamos a hacer las cosas para llegar a estos elementos definidos en nuestra visión y como parte de la visión, considerando el análisis que acabamos ahorita de mencionar, el análisis interno y el análisis externo. Ya con estos elementos, dependiendo del tipo de industria, del tipo de empresa, pues habrá que definir en forma categórica, verbos en infinitivo, qué vamos a hacer para, pues, aprovechar las fortalezas que tenemos, o bien quitar, eliminar las debilidades, aprovechar las oportunidades que hay en el entorno, o bien contrarrestar las amenazas que nos pueden pegar, para que eso que hagamos nos conduzca también en ese momento, en esa misma reflexión, hacia los objetivos anuales y objetivos globales que hemos definido, que estos vienen de la visión, que partieron de la misión y del propósito. Es decir, se va concatenando el trabajo fino, el día a día, de las iniciativas que van a derivar en proyectos y en actividades hacia la meta final o superior, que es la misión y visión organizacional. Esto es más o menos lo que ahorita les estaba describiendo, nada más en forma ya visual. Tenemos aquí desde el modelo de negocio, el propósito de la organización, ven ustedes en la parte izquierda, y luego cómo se va a partir de la misión, considerando el propósito siempre, que son elementos que están ahí describiendo, vamos a trabajar con la visión año XX, una visión a futuro, que hay que medirla, objetivos estratégicos y objetivos del año, que también deben de tener cuantificación, metas, considerando los valores comportamientos, así como el análisis de FODAS y PESTELI, que son elementos que se tienen que considerar, pues entonces ya podemos lanzar iniciativas estratégicas con sus respectivos métricos y proyectos estratégicos con sus respectivos métricos o indicadores que podamos hacer tangible, podemos verificar que estamos cumpliendo esos proyectos, podemos evaluar si están en tiempo, si están dentro del presupuesto, si están con la calidad que se requiere y si estamos cumpliendo los aspectos de seguridad, de orden que nosotros hayamos establecido. De ahí se derivarán las actividades. Pero vean, esto es un juego. La parte de que está al lado derecho lo quisimos marcar como un jueguito porque si ustedes ven la misión es el qué. Luego la visión lo veo como el cómo. Pero ese cómo ahora lo traduzco en un qué. Y ahora, ¿qué quiero generar? Pues objetivos estratégicos que son los cómos para lograr el qué de la visión. El cual los objetivos luego los convierto en qués. Estos qués tengo que hacer a través de iniciativas estratégicas los cómos que me conduzcan hacia esos qués. Que al final de cuentas tengo que convertirlos también en qués, porque esos qués, iniciativas estratégicas, los tengo que plantear en cómos para que luego yo los traduzca en qués que se van a convertir finalmente en cómos. Es un jueguito de qués y cómos, pero se diseña de la parte derecha y se implementa así como está en la parte izquierda señalado con estas flechas. Es decir, vamos sumando para llegar a lo que dijimos que queríamos en un tiempo futuro, pero tenemos que hacerlo hoy, porque si no, entonces ese futuro no se va a ver. Esta es una forma muy esquemática en donde pueden ustedes ver pues, lo que se puede hacer en forma de operación, una manera de diagrama descriptor de estos elementos. Es una reseña de Thompson y de Strickland de Strategic Management, en donde ustedes pueden partir de desarrollar una visión estratégica y una misión de negocio que están dentro de mi propósito de empresa. Fijamos los objetivos, creamos estrategias. La parte difícil, el salto al tigre organizacional es, después de definir las estrategias, es implementarlas y ejecutarlas. La disciplina de la ejecución es donde muchas de las organizaciones fallan, para pasar luego a la evaluación del desempeño, monitorear nuevos desarrollos y pues plantear ajustes, correctivos, correcciones que habrán de hacer la pauta para otra entrada de revisión y de mejora continua. En realidad, las entradas a estos sistemas pueden estar en cualquier momento, por eso es que se verá en la parte de abajo que dice siempre revisar si es necesario, revisar si se necesita o si es necesario. ¿Por qué? Pues porque no es un mundo estático, es un mundo que se está moviendo. Mutatis mutandis, dicen por ahí, ¿no? Siempre están las variables en movimiento y ese movimiento nos está llevando a replantear acciones. Entonces, cuando estamos acostumbrados a trabajar de esa manera, condiciones como el coronavirus, lo que nos está haciendo es acelerar la manera de trabajar esos procesos. Pues
pues es lo que quería compartir con ustedes. Roberto, no sé más o menos el tiempo. No tenía aquí a la mano, no procuré. Vamos bien en tiempo. De hecho, lo hicimos en récord. Vamos a darle oportunidad a los empresarios que están aquí Claro. para que comenten por si tienen dudas, comentarios, preguntas. Usualmente yo tengo muchas preguntas detonantes, pero tu ponencia fue muy completa, entonces abarcaste básicamente todo lo que quería, al menos yo, que vieran los empresarios de la forma práctica, de cómo alinear todo esto de los propósitos, valores y misión de la empresa. Entonces, Sí, bueno. vamos a darle... Sí, perdón. Adelante. Quería mencionar que lo que tratamos de hacer en la integración del material fue ver cómo esto de la misión, el propósito, misión y visión encajan dentro del marco de la planeación estratégica, que si bien, como comenté ahorita, con la condición que estamos viviendo, no puede ser tan ortodoxo y tan, digámoslo así, tan aferrado a que tiene que ser lo que yo dije hace 6 meses, porque así lo planteé, que muchas veces así lo plantea uno. Tienes que aprenderlo a modificar, aprender a modificarlo en función del entorno que ahorita está cambiando. No puedo hacer igual porque las condiciones ya no son iguales. Entonces, esto me está llevando a modificar la manera de entender mi modelo de planeación. Exacto. O sea, lo que tú comentas es como debemos pivotear basado en las situaciones internas y externas de nuestra empresa. Sí. Como lo que tú comentaste, la situación actual, COVID. Ok, yo tenía un objetivo de aquí a un año, pero yo no sabía que iba a venir una pandemia. O sea, eso era algo que la verdad nadie lo esperábamos. Exactamente. Entonces hay que pivotear rápidamente. Sí. Y no aferrarse, como tú comentas. Claro, hay que estar teniendo las antenas puestas. ¿Sí? El rol del empresario es estar viendo su entorno, estar observando qué está pasando allá afuera, porque es quien más fácilmente puede integrar los elementos de cambio que se están suscitando, esas megatendencias, estos factores de movilidad, e introducirlos luego a la organización para poder estar en sintonía con esos cambios que se están presentando. Por ejemplo, hace unos días estuvimos con un socio que está en la región del Bajío, en León, él hizo un webinar en donde nos invita, de hecho ha hecho 2, uno para la industria, para la agricultura, para la industria agrícola, con 12 empresas mexicanas y 12 empresas de Israel, y también uno que hizo para la industria automotriz y aeroespacial con 12 empresas mexicanas y también 12 empresas de Israel, porque, bueno, es sorprendente, Israel, una nación con 8.800.000 habitantes aproximadamente que ellos tienen, pues es una nación que tiene un alto número de empresas que les llaman startup, o sea, empresas que están en desarrollo, empresas que se generaron con un modelo lean, precisamente para responder de manera creativa, innovadora, hacia condiciones de futuro que se estaban presentando antes de todo esto. Obviamente que muchos de los proyectos que ellos traen pues vienen a caer como anillos de dedo para condiciones como las que estamos viendo ahorita. Nadie se imaginaría que estaban ellos ya pensando en sensores de movimiento, sensores de temperatura, autos que se comprimen o se reducen en el ancho del automóvil, soportes de estructuras para poder meter una estructura metálica y así cambiar, bueno, una estructura no necesariamente metálica, la figura del automóvil, etcétera. Es decir, muchos desarrollos que pues ellos tienen impresionante, andan buscando precisamente aliados, hacer joint venture para poder pues, también comercializar sus productos, sus innovaciones. En realidad ellos están buscando hacer business con los mexicanos, o sea, hacer negocios allá con empresas mexicanas que tengan intención pues, de abrirse a entender otra dinámica que está pasando en el mundo. Y así como está ello, pues estamos viéndolo en gobiernos locales que están apoyando a la condición que estamos viviendo. Cada uno con sus recursos pues debe estar atento a lo que estamos viviendo para poder trabajar en sintonía con lo que se está manejando. Nosotros con la compañía, con Metanoia y a través del Centro de Competitividad de Chihuahua,
Estamos trabajando con 3 clústeres en la actualidad, el clúster automotriz, el clúster minero y el clúster de la construcción, en el desarrollo de proveeduría hacia estas compañías tractoras que son las que contratan los servicios de todos ellos. Entonces, son momentos en donde hay que apostarle a hacer cosas que anteriormente no estábamos acostumbrados a hacer. Efectivamente, Armando. Y tú comentando esto y llevándolo a esta parte de la alineación de los propósitos, valor y misión de la empresa. Tú sabes que ahora en la situación que estamos, tenemos poco tiempo, claro, es obligatorio, pero tenemos poco tiempo para los temas de pivoteo, innovación, por el tema de la operación, que hay que mantenerla y sobrevivir esta crisis. ¿Qué tiempo se le dedica a esta parte de alineación a propósito, valores y misión de una empresa? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿hay alguna restricción en que esto se haga luego de que ya la empresa va caminando? ¿O lo ideal es hacerlo al principio? ¿O siempre podemos ir modificando esto? Tú comentaste que sí, pero imagínate en el caso de que yo no lo tengo. Yo tengo una empresa, tengo operación, una pequeña y mediana empresa, formalmente constituida y todo, pero no con ese nivel de institucionalización. Claro. Sí, mira, preguntaste sobre el tiempo. El tiempo depende del tamaño de la organización. Se hace complejo cuando eso lo haces participativo, obviamente, y si tienes una organización en donde el equipo directivo está conformado por 15, 20 personas, pues un poquito más tardado el proceso de pensamiento para hacer converger los diferentes puntos de vista y sacar ya un alineamiento, una descripción de estos elementos. Pero si no es el caso, eso ya es una empresa mediana, grande, te diría yo, porque nos ha tocado con organizaciones así. Pero también hemos trabajado con empresas que arrancan, ¿no? Por ejemplo, nos ha tocado trabajar con un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo y tendríamos ahí mujeres emprendedoras que vendían corsetería o venden OmniLife o venden pollos, o sea, tiene un negocio así. Y ya estaban vendiendo, entonces hay que ayudarles a estructurar lo que de su quehacer podríamos acomodar para que sea útil para ellas. También tenemos casos de empresarios, emprendedores que llegan sin nada, es decir, yo nada más traigo la idea. Entonces, a partir de la idea, incubarlo, hacer un plan de negocio es mucho mejor, es mucho más clarificador para ellos porque les permite orientar su esfuerzo. Hemos tenido casos de empresarios que llegan y con mi máquina, yo ya te compré la máquina, y la pregunta primera es, oye, ¿para qué quieres la máquina? ¿Y los clientes? ¿Cuántos clientes tienes? No, pues todavía no voy a buscar clientes. No, la cosa es al revés. Primero, ten la necesidad, ten a los clientes, y luego vamos a ver qué máquina vas a necesitar comprar. Porque sí pasa esta condición. O sea, si tú me dices, si sirve para cuando arranca que no tengo todavía una idea de negocio, porque me puede ayudar a clarificar mi modelo de negocio, que nos ha tocado trabajar con esos emprendedores que traen una idea y a la luz de la reflexión, de hacer uso de herramientas, porque lo que hacemos es aplicar herramientas que existen y que están disponibles ahí para que ayuden al empresario a entender si lo que él quiere hacer es lo que realmente pues, está con oportunidad de hacerle negocio y hacer prosperidad para él y para las personas que van a trabajar con él. Porque hemos tenido casos en donde la idea no tiene sentido, donde ellos mismos han recapitulado y dicen, no, por ahí no, mejor ya con esto que hemos reflexionado, vamos haciéndolo por acá. Es decir, esto nos ayuda para cuando no tengo o cuando ya tengo una empresa, una organización. En ambos casos nos ayuda. ¿De qué depende que sea mejor o más? Si tú me dijeras, oye, ¿pero dónde es mejor? No es del tamaño del tiempo en que se está usando esta herramienta, sino de que tanto el empresario usa lo que de la herramienta sale para sí mismo. Y vaya, un paréntesis muy sencillo, muy corto, esto lo hemos usado para organizaciones que persiguen fines de lucro, estas herramientas, o sea, definir una misión, visión, propósito, valores, análisis de FODAS, con organizaciones que no persiguen fines de lucro, las organizaciones de la sociedad civil, a través de FECHAC y su brazo operativo, que lo fue muchos años, el Centro de Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Lo hemos hecho trabajando inclusive con la diócesis de Parral, con el sínodo diocesano de Chihuahua, la iglesia maronita, con partidos políticos. Y bueno,
Esto es útil para ese tipo de organizaciones como también para el gobierno. También lo hemos hecho con instancias de gobierno, porque estas herramientas son útiles para ambos casos, para los 3 casos. Muchísimas gracias, Armando. Estamos en la fase de preguntas. Los auditorios tienen el micrófono abierto. Pueden activarlo y hacer sus preguntas y comentarios. Por ahí. Adelante, José. Sí, muy buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Partiendo del hecho de que estamos en un ambiente totalmente inestable y volátil, ¿cuáles serían los puntos de referencia para empezar a reconsiderar si es que están de acuerdo con la misión y visión que habíamos estado planteando y qué tanto nos modifican esta misión y visión, el entorno? ¿Cuáles serían los puntos de referencia? Sé que es complicado, pero ¿alguna idea? Sí, mira, yo estimaría que lo importante es dar lectura a las condiciones del entorno. Como comenté, la empresa no es un ente que está aislado, está inmerso en condiciones, ya lo mencionaste, de cambio y en relación con actores que están en el entorno. Entonces, saber mucho qué está pasando con tus clientes, por ejemplo, algunas de las organizaciones con las que trabajamos dependen de un solo cliente. Y si ese cliente cerró operaciones, la empresa ya no tiene opciones. Entonces, ahí es donde empieza a entender el empresario, algo que les decíamos tiempo atrás sin estar en coronavirus, de que si tú estás encadenado muy fuertemente a una única cadena de valor, en donde estás dependiendo de un solo cliente, eres muy frágil. Sí, la idea es muy próspera en conceptos orientales, los japoneses así lo hicieron, una cadena muy robusta. Pero en el caso nuestro sí es condicionante diferente, entonces tener 2 o 3 alternativas de clientes ayuda mucho. Si ellos tienen posibilidades de apertura, si ellos tienen posibilidad de crecer, de tener actividad económica, ahí estoy bien encaminado y creo que va a haber futuro para mí. Pero si estos no están con esa condición, ya ahorita una persona dice, es que van a cerrar la operación y van a cerrar otra banda porque se está llenando de muchas personas con problema en la parte de la pandemia, entonces les dan la instrucción de que vuelvas a cerrar. Pues entonces ya te está indicando ahí claramente de que voy a tener que moverme a buscar nuevos clientes. ¿Y dónde voy a buscar? En mis competencias. O sea, ¿cuáles son las competencias que yo como empresa y mi personal como personal tenemos? Esas competencias son mis puntos de palanca para que yo vea con qué tengo y allá dónde está esa necesidad que está en el mercado. Si lo quisiéramos ver, es algo así como dice el doctor Ishaka, dices, vamos a regresar a la etapa del noviazgo organizacional. Ese noviazgo organizacional es cuando una empresa arranca, cuando se incuba. En el noviazgo organizacional es cuando todo es muy bonito. Es, no, mira, con que hagamos esta empresa nos va a ir muy bien, nos vamos a ir de vacaciones cada vez que querramos, vamos a ganar mucho dinero, vamos a poder tener siempre clientes, etcétera, etcétera. Le llama el noviazgo porque ahí se hacen muchas ilusiones. Pues haz de cuenta que la empresa regresa otra vez a una situación de noviazgo y se empieza a preguntar, oigan, ¿y para qué estamos? ¿A qué cliente? O sea, ¿tenemos futuro con esos clientes? ¿Hay posibilidad de que haya trabajo más adelante o tenemos que explorar ya otras opciones de clientes? Y esto se debe mucho a leer el entorno, las condiciones de información que nos dan las diversas fuentes, sobre todo confiables, ¿verdad? Es del correcto. entorno, y luego las competencias que yo tengo adentro. Y con ello, tratar de hacer match. Por ejemplo, ahorita esto que mencionaba de la gente de Israel, podríamos decir, es que yo no puedo tener tiempo para hacer innovación. No tienes que hacer innovación. Mejor haz una joint venture con una empresa que hace innovación de forma permanente y maneja un concepto que se llama innovación abierta, en donde la innovación no tiene que ser cerrada, nada más en mi empresa, o sea, con mis recursos, con mis esfuerzos. Puedes abrirte a que haya otra organización con la que hagas tu match y formes parte de una nueva cadena de trabajo. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias, Armando. Muchísimas gracias, José. Alex tenía la mano levantada. Adelante, puedes activar tu micrófono. Hola, Adelante. sí, mi comentario es acerca de que a veces
es tan, digamos, tan inmediato la puesta en marcha de un negocio. Yo sí, en lo normal recomiendo la planeación estratégica, pero para no gastar recursos, me gusta mucho hacer pruebas de la actividad que se quiera hacer. Esto es, sin ver, bueno, voy a empezar a hacer algunas pruebas de ventas, si al público le gusta mi producto, si no le gusta, si le quito, si le pongo, pero pero mi situación es entre el tiempo que le dedico a la planeación estratégica y el tiempo que le dedico a la estación práctica. Es eso, básicamente. No, no, muy cierta. O sea, el sondeo es fundamental. Es lo que acabas de decir, lo comenté muy breve tal vez, en la cuestión de cuando les decía que hay empresarios que han llegado con ya comprar una máquina. Ya tengo la máquina. Entonces le preguntas, ¿y el cliente? Dice, pues es que todavía no tengo clientes. No, es que lo primero es tener los clientes. Primero es tener eso que tú mencionaste, el sondeo de que si yo elaboro esto, lo vas a comprar. Puedes usar lo que se conoce como cartas de intención. Hagan de cuenta, hace algunos años estaban en un proyecto para producir carbón activado y entonces estábamos sacando en un piloto en el centro de materiales de aquí de la ciudad carbón activado que se hacía en una máquina prototipada. Entonces, de ahí se mandó a clientes a varias partes del mundo, porque el carbón activado tiene demanda en muchos lugares en el mundo para filtrado, sobre todo filtrado de agua, filtrado de sangre, los pececitos tienen ahí en el agua y todo. Bueno, pues finalmente buscas clientes en varias partes del mundo y le puedes plantear ahí, oye, si yo produjese este tipo de carbón activado con estas características, con estas propiedades, en estos precios, ¿cuántas toneladas tú me comprarías? Y el comprador podría decir, yo te compraría 10,000 toneladas por mes. Y otro te puede decir 5 toneladas y otro 4 toneladas. Y así sucesivamente. Vas sumando las posibles toneladas que tú podrías vender y todavía no tienes nada. Ahí, obviamente, no tienes que hacer una planeación estratégica todavía. Estás probando el mercado a ver si es cierto que lo que tú quieres o lo que tú tienes de idea pueda tener acogida por parte del cliente o de clientes. Pues sí, estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Sí vale la pena hacerlo de esa manera y dejar un tiempo la planeación. No tiene sentido arrancar con ello. Muchísimas gracias, Armando. Bueno, si no tienen más preguntas, ya el tiempo se está agotando. Vamos a pasar a la parte final. Armando, no sé si quieres hacer un pequeño resumen de algunos de 3 a 5 puntos clave que debemos tomar en cuenta. Claro. Primero, ¿no hay nadie más que tenga alguna pregunta? Digo, pues aprovechando ahí ya el espacio que nos da Roberto. Dejamos abiertos los micrófonos. En cualquier momento... Bueno, puntualizando al respecto, si es el punto que me invitas a ofrecer al público, es que no hay receta única. Realmente no hay una forma mágica para orientar el resultado de un negocio. Tal vez por ello es que es complejo y ustedes más que yo lo saben. O sea, tenemos de estadísticas de cada 10 empresas, 8 se mueren al querer arrancar, a los 2, 3 años se mueren, y si queremos pasar una segunda generación, otra vez vuelve a pasar el mismo efecto de 10 que quieren transitar a la segunda generación, 8 la posibilidad es que no pasen a la segunda generación, y así sucesivamente. Es por ello que en nuestro país no tenemos empresas longevas. O sea, no tenemos el caso de empresas que duren más de 100 años, son pocas, o sea, sí hay, pero no son muchas. ¿Por qué? Pues porque las transiciones nos llevan precisamente a modificar los rumbos estratégicos de las empresas. Nos llevan a condicionantes de qué es lo que necesita el mercado, si era lo mismo que el mercado cuando empezó el abuelo y ya no lo es. Entonces nos llevan a cambiar formas de trabajo. Si nosotros queremos recapitular un poquito de la charla, yo los invitaría mucho a tener pues lo más estudiado posible a mi empresa, para poder ver qué receta es la que más me puede ayudar a mí. El tratar, por ejemplo, este es un modelo, le podríamos llamar un modelo ecléctico, toma de Porter, toma de Adices, toma de varios autores, una manera ordenada de Kotler, ordenada de trabajar para darle un valor a la organización. Y como les comentaba ahorita, lo hemos hecho con empresas de una sola persona, hasta empresas
de más de miles de personas. Entonces, ¿por qué usar esto? Pues porque ya está ahí, son herramientas. Entonces, yo siento que luego los empresarios que arrancamos así como empezaron nuestros padres, ¿no? Muchas veces con la idea de yo tengo una idea de poner un negocio. Sí, la idea, pero si no te nutres de tecnología, de ciencia, pues es muy factible que la probabilidad de fallas se incremente. Entonces, entre más podamos utilizar herramientas, entre más pudiéramos utilizar tecnología, la probabilidad de éxito se va a incrementar. Y estoy hablando de organizaciones de la sociedad civil. Estoy diciendo a ustedes, trabajando con Amiga de la Obrera, que es una organización que existe acá en Chihuahua, son más o menos 12 puntos geográficos donde está ubicada, ayudan a los niños a estudiar, y ellas son una organización religiosa que tiene más o menos 125 años de existencia. Entonces, cuando replanteamos esto, es cuando ellos dejaron de ser una orden religiosa y también se constituyeron como una organización de la sociedad civil. Entonces, ahí hay que utilizar cuestiones de mercadotecnia, pero no se le llama mercadotecnia, le llamas visibilidad. Y esa visibilidad, pues hay que hacer visible tu oferta, tu razón de ser, para que la comunidad te apoye, te ayude, valore lo que tú haces y tengas tus recursos con que operar. Entonces, estas herramientas se pueden usar, por eso les digo, son bastante moldeables, flexibles para una organización que persigue fines de lucro o para una organización que no los persigue. Muchísimas gracias, Armando. Si es posible para que me compartas la presentación para yo hacérsela llegar al auditorio. Sí, tengo hay un error que me tocó observar, lo corrijo y con todo gusto te lo hago llegar a ti y luego de ahí lo puedas tú retransmitir si a alguien les hace falta. Perfectísimo. Muchísimas gracias. Bueno, Armando, muchísimas gracias por compartir estos conocimientos con nosotros. Nuevamente, gracias al auditorio. Un placer. Nuevamente gracias al auditorio por su tiempo. Mañana igual a las 5:30 tenemos otra sesión de webcast. Mañana estaremos hablando del manejo de crisis de forma práctica. Estará con nosotros Verónica Lomelí del ITAM. Les exhorto a que estén presentes mañana. Vamos a hablar puntos, temas muy puntuales de cómo manejar esta crisis, no solo en lo laboral, sino en lo personal y familiar. Muchísimas gracias y gracias por sintonizar la serie de webcast de la Fundación Watwani y el programa Advance.